Hoy vamos a hablar de uno de los circuitos más importantes del mundo, sino el que más, ya que este circuito es el más utilizado de todo el mundo, por lo tanto es importante y básico conocérselo a la perfección y saber exactamente cómo hay que trazar en este circuito y cuáles son sus características, así que quedaos en este vídeo si queréis conocer a fondo el circuito de Barcelona-Cataluña. Antes de nada tengo que deciros que este es mi circuito de casa, donde yo he visto por primera vez un Fórmula 1, una experiencia que jamás se me va a olvidar y donde he vivido muchas experiencias, por lo tanto voy a intentar transmitiros lo que yo siento por este circuito y la pasión que tengo por él y voy a intentar explicarosla de la mejor manera posible. Dicho esto, empezamos. Lo primero, como siempre, es la vuelta y el análisis, así que vamos a ello. Tenemos una recta larguísima en la que se alcanzan velocidades bastante elevadas. Tenemos que tener en cuenta que en este circuito vamos muy cargados de aerodinámica, por lo tanto la velocidad punta no será tan elevada como en otro circuito, pero aún así la recta es de más de 1 kilómetro y es realmente larga. La primera frenada se frena justo antes de los 50 metros y te tienes que abrir. Puedes coger un poco el piano exterior porque es muy plano y por lo tanto no te va a hacer perder tiempo, y así podrás abrir un poco la curva y podrás tomarla un poco más rápido. La curva número 1, esta curva la tienes que sacrificar para colocarte bien de cara a la 2, ya que si la primera la tomas bien, la segunda será fondo. En esta primera curva te tienes que mantener bien pegado al interior, pero no te puedes subir sobre el piano interior, ya que este es bastante alto, y en coches GTs sí que lo puedes atacar más, pero en los Fórmula 1 no puedes porque son muy bajos y perderías mucho tiempo. Por lo tanto te tienes que ceñir al interior, pero en ningún caso te deberías subir sobre el piano. Aquí tienes que tener cuidado al dar gas porque lo puedes perder de atrás, y tienes que dar gas muy suavemente para poder colocarte de cara a la 2, ya que la 2 es la importante porque te va a dar toda la aceleración de cara a la curva 3 y hasta la 4. La curva 3 es una curva que en el 90% de los coches tienes que frenar, reducir marcha, y es una curva muy difícil. En un Fórmula 1 moderno es a fondo sin ningún tipo de problema. En carrera sí que tienes que levantar un poco el pie porque esta curva castiga muchísimo los neumáticos, ya que es una curva de alta velocidad y tienes que mantener el coche girado durante mucho tiempo, por lo tanto el neumático delantero izquierdo sufre mucho. Este circuito destroza los neumáticos, es probablemente junto con Silverstone y Shanghai el circuito que más los destroza, y el que más sufre es el delantero izquierdo, pero los traseros también tienen una parte importante y se desgastan bastante, sobre todo en el tercer sector. Bien, aquí tienes que saber que en los últimos años se ha popularizado mucho el tema de la escapatoria aquí de asfalto, y claro, si te pasas la primera curva no puedes reincorporarte como tú quieras al circuito, sino que tienes que seguir un camino que establece la FIA para que no ganes tiempo, y tienes que pasar por detrás del volardo que está entre la curva número 2 y 3. Si no lo respetas tendrás penalización, por lo tanto es muy importante en carrera que tomes ese volardo para no ser penalizado. La curva 3 es una curva en la que es probable tener subviraje. ¿Qué es esto? Pues es que la parte delantera pierde adherencia y es como que el coche es perezoso al entrar en la curva, es como que en la parte delantera le cuesta entrar a la curva. Tenemos un vídeo explicando qué es el subviraje y el sobreviraje. Os animo a ir a verlo porque allí aprenderéis muchísimo si lo que os interesa es el tema de trazar circuitos, ir más rápido, mejorar en simuladores, etc. Esos vídeos os serán de mucha utilidad. Llegamos a la 4. La referencia de frenada para un Fórmula 1 es justo cuando empieza el puente que tenéis encima. Es una curva en la que es muy fácil bloquear los neumáticos, ya que estás frenando y girando a la vez. Y también aquí el vértice lo tienes que tomar al principio de la curva, no en la parte media como en el 90% de las curvas. Aquí lo tienes que adelantar porque frenas mientras giras, tocas el vértice y justo cuando tocas el vértice tienes que empezar a dar gas muy suavemente porque vas a estar girando muchísimo todavía, y tienes que dar gas muy progresivamente para no perder la parte trasera y tener sobreviraje. El punto en el que empiezas a dar gas no hay un punto fijo, ya que no hay ningún tipo de referencia, tienes que ir por tus sensaciones y poco a poco te tienes que ir alejando de lo que es el interior de la curva para ir yéndote hacia el exterior. La parte complicada aquí es no perder la parte trasera y en la salida no pasarte, porque si tú empiezas a acelerar demasiado pronto, en la salida quizás te vas fuera, y en la salida no te puedes pasar ni un pelo porque como te pases tienes un arcén muy pequeño, pero como lo sobrepases tienes césped y grava, y este circuito es un circuito antiguo, histórico, y por lo tanto no perdona ningún tipo de error. Si aquí te pasas dando gas demasiado pronto, en la salida te irás largo y por lo tanto perderás el coche y tendrás un accidente. Ya os digo, esta curva es bastante complicada porque no ves. Tú empiezas a dar gas cuando todavía no has visto el final de la curva y tienes que ir abriéndote poco a poco y es muy fácil perder la parte trasera. Siguiente curva, la número 5. Esta curva es muy complicada y muy lenta. ¿Por qué es tan complicada? Primero, la frenada es en bajada y es muy fácil bloquear el neumático delantero izquierdo, y como lo bloquees te pasarás, y en esta curva como te pases el vértice vas a perder mucho tiempo. Luego te tienes que pegar a lo que es el interior del vértice, tomar el vértice, y en la salida vuelve a ser complicado porque es fácil perder la parte trasera ya que estás acelerando y girando con mucho ángulo de volante. Y si ya de por sí es difícil cuando tomas el vértice bien, imaginaos si lo pierdes. Si lo pierdes vas a tener que dar gas mucho más tarde y será más fácil que lo pierdas. Tendrás que dar gas más tarde y perderás mucho tiempo porque estamos hablando de una curva de muy lenta velocidad que le sigue una recta relativamente larga. Siguiente curva, llegamos a la 7. La 6 no es bien una curva, simplemente es que el circuito gira un poco, y la 6, como hace que el circuito gire, hace que en la 7 tengas que entrar, digamos, en diagonal, porque si no te irás fuera del circuito. Tienes que entrar en diagonal en la 7 y aquí vuelve a ser una curva fácil bloquear el neumático delantero izquierdo, porque de nuevo tienes que frenar en apoyo y por lo tanto tienes que tirar el repartidor de frenada hacia atrás y tener mucho cuidado de no bloquear el neumático delantero. Esta curva, la parte complicada es la salida. Tienes que clavar el vértice porque como te pases vas a perder mucho tiempo, ya que la curva 8 te tienes que comer todo el piano para poder ir lo más rápido posible en la 7. Y aquí tienes que tener mucho cuidado
cuidado, porque como te pases de listo en la 7 y vayas demasiado rápido, en la 8 hay una salchicha amarilla que es muy peligrosa y como la pilles vas a perder mucho tiempo. Por lo tanto, tienes que coger el piano de la 8 lo justo hasta que empieza la banana amarilla. Una vez empieza esa banana, ya ahí no tienes que estar, ya que si pones la rueda ahí perderás tiempo y es muy probable que tengas un accidente en ese punto. A estas curvas se les conoce como la pullada a la muraneta y en televisión parece que no hay ningún tipo de inclinación, pero en la vida real hay bastante inclinación. La 7 es una curva bastante rápida y es complicada porque el radio es pequeño y tienes que tener mucho ojo cuando empiezas a girar, ya que de nuevo no hay ninguna referencia clara en el punto en el que tienes que empezar a girar en la 7, y del mismo modo tampoco hay una referencia en la que tienes que empezar a frenar. Por lo tanto, es una curva que tienes que ir mucho a ojo y por sensaciones. Y ahora llegamos a la curva número 9, una curva que es espectacular ver los Fórmula 1 como pasan por ahí. Es brutal, porque en esta curva es cuando realmente te das cuenta de lo rápido que van los coches. El 99% de los coches en esa curva tienen que frenar y bajar varias marchas y luego tomarla. De hecho, los Fórmula 1 de hace unos años, estamos hablando de hace 5 años, tenían que frenar allí. Hoy en día esa curva es a fondo, y es una curva que aunque sea a fondo sigue siendo muy complicada, ya que aunque no frenes, el punto en el que empiezas a girar es muy comprometido, porque justo empiezas a frenar cuando se acaba el piano exterior. Y hemos visto aquí muchos accidentes fortísimos, porque aquí vamos a muchísima velocidad, en los que el piloto gira nada, centímetros más tarde de cuando se acaba el piano, pone la rueda delantera izquierda sobre el césped, y claro, esa es la rueda más crítica en esta curva, porque la curva es de alta velocidad hacia la derecha. Por lo tanto, todo el peso del coche se va a la parte izquierda, y en especial el neumático que más trabaja aquí es el delantero izquierdo, y si lo pones sobre el césped vas a perder el coche de repente y no lo vas a poder recuperar, y aquí hemos visto accidentes muy fuertes. Pues bien, la segunda parte complicada de esta curva es el vértice, ya que es ciego. Esta curva es en subida y no lo ves, no ves el vértice hasta que estás encima. Por lo tanto, el punto en el que empiezas a girar tiene que ser otra vez a ojo, es muy ambiguo, y tienes que confiar que el punto que has escogido para empezar a girar sea el correcto. En este punto, cuando estamos sobre el vértice de esta curva, no te puedes subir sobre el piano interior, porque este es muy alto y a estas velocidades vas a perder el coche, y más en un Fórmula 1 que es muy bajo. Te tienes que arrimar lo máximo posible al piano interior, pero no tocarlo, porque como lo toques, el coche va a rebotar y lo vas a perder. Otro punto complicado es la salida, especialmente en clasificación. En carrera no tanto, pero en clasificación sí, porque si te abres más en la salida podrás ir un poquito más rápido durante la curva y eso te hará ganar tiempo. Vemos que los pilotos se comen el arcén exterior entero y esto te hace ganar tiempo, sí, pero ese arcén tiene como un poquito de peralte negativo, muy poco, y eso es como que te expulsa hacia afuera, y tienes que ir con mucho ojo porque como te pases al coger el piano exterior hay una escapatoria de grava, y si metes el neumático ahí tu vuelta estará arruinada. Aquí es muy probable que se te produzca el subviraje, como hemos dicho. En la curva número 3 también era muy probable, y esta es otra, y es junto con la 3 una de las que más castiga el neumático delantero izquierdo. De hecho, en carrera, en estas dos curvas, sobre todo al principio de la carrera, vemos que los pilotos no lo hacen a fondo, no porque no puedan, sino porque tienen que cuidar los neumáticos, y en estas curvas de alta velocidad levantar un poquito el pie del gas te va a hacer perder poco tiempo y la vida de los neumáticos se te va a alargar mucho más. Por lo tanto, merece mucho la pena soltar un poco el gas en este tipo de curvas para poder alargar mucho la vida de los neumáticos. Y en los pianos exteriores de esta curva, en los últimos años hemos visto que el circuito ha puesto unos pianos, el típico piano blanco y rojo, y luego está otro piano fuera, más agresivo, que es blanco y verde. Ese piano lo puedes coger, no tienes ningún tipo de problema. Y a mí me encanta ese piano porque hace un ruido precioso, y es un sonido que lo puedes escuchar desde muy lejos del circuito, y es precioso. Está en este punto y está en la última curva. En la salida pones el volante recto y justo cuando lo pones recto activas el DRS. Tienes que ser muy rápido aquí porque la primera zona de DRS está justo al salir de la 9ª curva. Aquí hay una recta bastante corta, pero bueno, en carrera puede llegar a algún adelantamiento. Es muy complicado porque es muy corta, pero puede darse el caso. Y ahora llegamos a la curva número 10, una curva de nuevo muy lenta, en la que la frenada es fácil bloquear el neumático delantero izquierdo al final de la frenada, ya que al principio es difícil porque estás ayudándote de mucha carga de dinámica y por lo tanto será complicado, pero al final, al ir tan lento y justo cuando empiezas a girar, todavía sigues frenando, y esto es lo que propicia que sea fácil bloquear el neumático delantero izquierdo. Aquí el vértice de nuevo lo tienes que coger y no te puedes subir en exceso en el piano interior porque es muy alto. En un GT sí que lo puedes coger, pero en un Fórmula 1 no. ¿Y por qué es tan importante coger el vértice? Pues bien, porque luego tienes que traccionar muy bien y es muy difícil la tracción en esta curva. Por ello tienes que hacer la curva lo más recta posible, y esto se hace abriéndote al principio, cogiendo el vértice y abriéndote al final. Cuando vas a traccionar aquí, de nuevo, estás acelerando con mucho ángulo de volante, por lo tanto es uno de los puntos críticos para los neumáticos traseros, ya que es muy probable que los pierdas. Y en el piano exterior de la 10 tienes una salchicha amarilla de la cual te puedes ayudar, porque puedes apoyar, y ojo, apoyar los neumáticos derechos sobre esa salchicha para que te haga como un poco de peralte y te ayude un poquito. ¿Y por qué digo apoyar? Porque como te subas sobre esa banana vas a perder mucho tiempo, y si pones lo que es el fondo plano sobre esa banana vas a perder la dirección y ahí ya sí que tu vuelta está totalmente arruinada. La 11 es una curva que realmente no es una curva para prácticamente ningún coche, pero sí es importante de cara a la 12 porque te tienes que posicionar bien. La 12, una curva en la que de nuevo es probable que se te produzca el subviraje, y en esta curva aquí vamos a hacer dos tipos de diferenciaciones, ya que pueden haber dos tipos de trazadas. La primera, la que es más convencional, más redonda, en la que te mantienes pegado durante todo el radio, y la segunda que es como un triángulo, en la que coges el vértice al principio
hoyo, te abres y al final lo vuelves a coger para tener más tracción. Estas técnicas tienen ventajas y desventajas. No vamos a entrar en este vídeo explicándolo. Si queréis un vídeo explicándolas, ya haremos más vídeos del tema de trazadas, etcétera. Pero bueno, en esta curva tanto una como otra son igual de rápidas, por lo tanto puedes usar cualquiera de las dos, la que más te guste y la que mejor se adapte a tu estilo de pilotaje. Y el punto crítico de esta curva número 12 es la salida. Primero, porque el punto en el que empiezas a acelerar de nuevo tienes que hacerlo a ojo porque no se ve muy bien, y la salida es crítica porque aquí todos los pilotos apuran muchísimo la salida y tienes ahí un pequeño arcén que realmente es hormigón, que lo puedes coger sin ningún tipo de problema, pero claro, ese hormigón se lo comen entero los pilotos y luego después está la grava, y ahí vemos que a lo largo del fin de semana se va haciendo un hoyo porque los pilotos van apurando cada vez más esa zona y se hace una zanja. Claro, en ese punto, si la zanja se ha hecho, puedes meter el neumático ahí y prácticamente no vas a perder tiempo. Eso sí, como te pases y metas la rueda entera, ahí ya sí que tu vuelta se ha acabado. Si metes un poquito, nada, estamos hablando de milímetros, la rueda te hará perder tiempo, pero tu vuelta todavía seguirá siendo buena y válida. Como te pases, ahí ya sí que se ha acabado. Y ahora llegamos a la 13, una curva que no es realmente tampoco muy complicada, pero sí es importante saber cómo trazarla para poder ganar tiempo y sobre todo posicionarte de cara a la chicane. Bien, esta curva número 13 es en bajada, por lo tanto la parte trasera estará más suelta de lo normal porque todo el peso estará delante. Y aquí sí que te puedes subir sobre el piano amarillo y rojo interior. Aunque sea alto, estamos yendo a bajas velocidades y te puedes subir sin perder tiempo. De hecho, sería lo recomendable. Ahora bien, no te puedes subir sobre la banana amarilla porque esta ya es demasiado alta y te haría perder tiempo. Es muy difícil que tengas un accidente. Si te subes ahí tendrás un trompo y la escapatoria es de asfalto, por lo tanto no hay ningún problema. Pero claro, perderás tu vuelta. Entonces aquí el tema está en la salida, ya que no puedes ir demasiado rápido porque no te puedes abrir al 100% en el exterior, porque te tienes que mantener, digamos, en la parte central del circuito, porque si no, no te da tiempo a ponerte en la parte derecha del circuito para tomar la chicane, que es lo realmente importante. Por lo tanto, aquí no puedes ir demasiado rápido, ya que te tienes que preparar la chicane. La chicane, unas curvas muy importantes porque los Fórmula 1 después de esto ya no vuelven a soltar el pedal del gas. Por lo tanto, es muy importante ya que le sigue una recta muy larga. Entonces, en la primera curva de esta chicane la tienes que volver a sacrificar para prepararte la segunda. ¿Qué significa esto? Que tienes que ir más lento de lo que realmente podrías ir y mantenerte bien pegado en lo que es la parte izquierda del circuito y no abrirte demasiado, porque de esta manera podrás tomar la segunda curva de la chicane lo más rápido posible, ya que esta es la realmente importante y es la que te da toda la aceleración de cara a la recta. Y aquí lo complicado de esta chicane es clavar los vértices y sobre todo la salida de la segunda curva de la chicane, porque es muy fácil perder la parte trasera. Aquí vas a acelerar a muerte porque te sigue una recta larguísima y encima vas a acelerar en un punto en el que todavía estás girando muchísimo y es muy fácil que la parte trasera sea muy ligera y la pierdas. De nuevo, aquí en la parte exterior del piano tenemos una banana amarilla sobre la cual te puedes apoyar con los neumáticos izquierdos para que te hagan un poco de peralte, y es un punto en el que los motores eléctricos están funcionando al 100% y están desarrollando su máxima potencia, porque estamos acelerando de muy baja velocidad hacia una recta larguísima, ya que la última curva del circuito es a fondo para los Fórmula 1. La única parte especial de esta última curva es que no te puedes subir sobre el piano interior, porque ahí los Fórmula 1 ya van muy rápido y puedes perder el coche. Y en la salida, en clasificación, sí te puedes comer bastante el arcén exterior para hacer la última curva un poco menos curva y por lo tanto poder ir un poquito más rápido, ya que el coche no se frenará tanto en lo que es la curva. En otros coches que no tienen tanta aerodinámica como un Fórmula 1, aquí sí que tienes que soltar el pie del gas e incluso frenar, pero en un Fórmula 1 esta curva es a fondo fácil, incluso en carrera. Y de nuevo, pones el volante recto y la zona del DRS empieza bastante pronto en la recta, por lo tanto tienes que estar bien atento, y es una zona de DRS muy larga. Y llegados a este punto tienes que saber que la línea de meta está al principio de la recta, y no es la misma línea sobre la que están los semáforos. Eso es lo que se le conoce como el offset, y pasa aquí y en Silverstone, y esto es algo a tener en cuenta en clasificación, porque puede ser que el piloto haya cruzado la línea de meta en tiempo y tenga todavía la vuelta rápida. ¿Por qué? Pues porque cuando en clasificación se acaba el tiempo, lo primero que le indica al piloto que se acaba el tiempo es el semáforo, porque lo ve allí directamente y tiene la información de primera mano, y por ello puede ser que el piloto haya cruzado la línea de meta en tiempo, pero la línea del semáforo la haya cruzado cuando ya se acaba el tiempo, y por lo tanto puede pensar que su vuelta no vale y ya levanta el pie del acelerador y da su vuelta por perdida. Y realmente no es así, porque la línea de meta, al estar antes que la de los semáforos, la ha cruzado en tiempo, y esto puede dar lugar a confusión. De hecho, recuerdo en Silverstone, Fernando Alonso en una Q1 creo que era una Q1 que había estado lloviendo y justo al final se estaba secando, y Fernando decidió salir con neumáticos de seco y era el único que lo había hecho, y justo cruzó la línea de meta cuando quedaba un segundo, y cuando pasó por debajo de los semáforos, estos ya le habían indicado a Fernando que ya se había acabado la sesión, pero él sabía que estaba en vuelta porque se conocía el reglamento, y completó su vuelta, y la verdad es que fue un vueltón y creo que se puso primero en la Q1. Y ahora pasamos a las características del circuito de Barcelona. Es un circuito en el que la clasificación es muy importante, porque es complicado adelantar, por lo tanto es importante clasificar bien y estar bien adelante, ya que es muy difícil tanto que te adelanten como adelantar. Sí es cierto que los adelantamientos que hemos visto aquí son de muchísima calidad, ya que al ser tan difíciles, los pilotos tienen que tomar grandes riesgos y por lo tanto este circuito nos ha dejado grandes imágenes, las cuales las repasaremos de cara al final del vídeo. En cuanto al tiempo, suele hacer calor, pero también es cierto que puede hacer frío, especialmente en las primeras horas de la mañana, ya que estamos en primavera
primavera, a principios del mes de mayo, y todavía en Barcelona podemos encontrar algunos días todavía bastante fríos, pero lo normal es que haga bastante calor, sobre todo a la hora de la carrera, que es al mediodía. También ya lo hemos comentado, es un circuito con pocas escapatorias y que no perdona. Es muy técnico y como te equivoques en una referencia frenada, que hemos visto que hay pocas, o tomes mal una curva o cometas un mínimo error, este circuito no perdona y te vas a ir a la puzolana y probablemente contra el muro. ¿Y este circuito por qué es tan importante? ¿Por qué todo el mundo va a probar allí cosas? Pues bien, por un motivo principal, porque hay curvas de alta, de media y de baja velocidad, y además hay una recta larguísima que te permite poner a prueba tu motor. En lo único que el circuito no es exigente es en lo que es refrigeración de motores y frenos, y en los frenos, porque los frenos tampoco hay frenadas realmente fuertes aquí, ya que se deja que el coche frene por inercia y no se frena a fondo, y lo mismo pasa con el motor. El único punto crítico es la larga recta. Ahora bien, como hemos dicho antes, en esta época del año el tiempo cambia mucho, porque estamos en primavera y puede haber mucho calor, y como los equipos hayan hecho un error de cálculo y no hayan abierto lo suficiente las entradas de aire de cara a la carrera, hemos visto aquí algunas fogatas de motores antiguamente, ahora ya no tanto con estos motores híbridos, no suele pasar, pero aunque no sea un circuito realmente exigente con el motor, sí es cierto que las altas temperaturas ambientales pueden hacer que un motor sufra más de lo que debería en este circuito. Y por lo que acabamos de comentar, el coche que va bien en el circuito va bien en el resto de circuitos, porque es muy representativo, y por esto es por lo que vienen tantos equipos, tantas categorías y se hacen tantos test aquí. Además no suele llover y el invierno de España es uno de los sitios donde el invierno es menos duro de toda Europa, por lo tanto es un circuito que anima a los equipos a ir a probar cosas. Y a esto se le suma las buenas comunicaciones que tiene el circuito, está al lado de Barcelona y tiene muchas carreteras y es muy fácil acceder tanto por avión como para los camiones, por ello es por lo que están usados. Otro punto a destacar es que puede aparecer el blistering. Como hemos dicho, este circuito destroza los neumáticos, especialmente el delantero izquierdo, y puede darse el caso que los neumáticos tanto traseros como delanteros se sobrecalienten, y si se sobrecalientan aparecerán estas ampollas que te harán perder muchísimo tiempo si aparecen en los neumáticos traseros. De hecho tenéis un vídeo explicando qué es el blistering y qué es el graining en el canal, así que id a echarle un vistazo. Algo a destacar es que es un circuito que se tarda muy poco en dar la vuelta, y esto tiene un fuerte impacto en lo que es la estrategia de carrera, ya que no es lo mismo dar una vuelta en el circuito, que tardas 1 minuto 20 o 1 minuto 15, que dar una vuelta en Spa o en Singapur, que son prácticamente 2 minutos. Por ello, parar una vuelta antes o después en el circuito tampoco va a ser tan determinante, y por lo tanto las ventanas de parada a boxes serán más grandes que en otros circuitos. Y de la misma manera, en clasificación podrás dar más vueltas. Ahora pasamos a hablar otra vez de la primera curva, la cual es un punto bastante crítico en carrera. Esta y la número 3 son puntos calientes en la salida, porque pasan muchos coches a mucha velocidad y es fácil que se produzca subviraje, porque los coches van muy cargados y es un punto bastante delicado, por lo tanto hay que ir con cuidado, ya que suelen haber bastantes toques y suelen volar algunos alerones delanteros. Y hablando de la salida, este circuito tiene la segunda mayor distancia entre la pole y la primera curva, por lo tanto es muy importante salir bien, ya que como salgas mal te van a adelantar todos, y como salgas bien vas a ganar muchas posiciones. De hecho aquí hemos visto memorables salidas de Fernando Alonso, las cuales vamos a repasar en breves minutos. Algo que los ingenieros tienen en cuenta es que suele hacer mucho viento, y esto hace que el comportamiento del coche varíe según cada curva, según cada vuelta, y los ingenieros mantengan una actualización constante con el piloto sobre la dirección e intensidad del viento, ya que los Fórmula 1 son muy sensibles a este fenómeno. Y en cuanto al viento, también tienes que saber que en el circuito de Barcelona la construcción de la recta principal es enorme, y se produce lo que los ingenieros conocen como el efecto túnel, y es que en la recta principal, a causa de su construcción, puede estar variando la dirección del viento, y en la curva número 9, que es la más elevada del circuito, puede estar soplando en una dirección totalmente diferente, y esto es debido a estas construcciones, y como el sensor de los equipos normalmente suele estar en el pit lane, tienen que tenerlo en cuenta los ingenieros para instalar otro sensor en otro punto del circuito, ya que si se fían únicamente del que está en la recta principal, les estará dando una medida errónea de la dirección del viento, ya que esta estará perturbada por las construcciones de la recta principal. Y además, en la recta principal no es necesario saber la posición del viento. El viento es importante en frenadas y en curvas rápidas. En una recta para el piloto tampoco le afecta tanto. Por otro lado, el circuito de Montmeló es un circuito muy físico, ya que hay constantes curvas de alta velocidad y hay pocos puntos en los que los pilotos puedan descansar. Y en cuanto al tema de los pilotos y los ingenieros se conocen este circuito a la perfección. Han dado miles de vueltas aquí y se lo conocen como la palma de su mano. Ya os digo, es probablemente uno de los circuitos más usados de todo el mundo. Y como los ingenieros se lo conocen también, se atreven a hacer setups un poco diferentes a lo convencional. Y como en el circuito de Barcelona hay una característica bastante peculiar, y es que todas las curvas de alta velocidad son a derechas. Por ello, la parte que sufre el coche es la delantera izquierda. Y por esto los ingenieros deciden hacer a veces un setup o una puesta a punto del coche asimétrica. Es decir, poner unos reglajes en la parte izquierda un poco diferentes de los de la derecha, para de esta manera poder potenciar el rendimiento del coche en curvas de derechas, que son las de alta velocidad, y las de izquierdas, que son las de baja velocidad. Y ya sabéis, si queréis conocer más sobre el setup del Fórmula 1, tenemos una guía totalmente gratuita en la descripción que habla de ello. Y también, hablando del setup, es básico un coche ágil en los cambios de dirección y que sea rápido en las entradas a curva, ya que hay bastantes cambios de dirección y hay curvas en las que tienes que girar bastante fuerte, y la parte delantera tiene que ser reactiva y que sea ágil a la entrada a curva y que no sea nada perezosa. Y una manera de conseguir esto, entre muchas
muchas otras, es mediante la carga aerodinámica. Y el circuito de Barcelona es uno de los que más exigen carga aerodinámica. Estamos hablando que puede tener incluso el 95% de la carga aerodinámica, siendo el 100% la que se utiliza en Mónaco. Pero llegados a este punto, es cierto que es importante tener una buena carga aerodinámica máxima, pero no es el 100%, sino que es muy importante aquí que también tu carga aerodinámica sea eficiente, porque también hay una recta larga, la cual tampoco quieres perder demasiado tiempo allí. Por ello, es importante tener la máxima carga aerodinámica con la menor resistencia al aire posible, y esto es lo que se le conoce como la eficiencia aerodinámica. Y como los alerones van tan cargados, el DRS tiene un fuerte impacto. De hecho, en este circuito, en la recta principal, es la zona de DRS en la que más tiempo se gana de todo el mundial, porque es muy larga y los coches van muy cargados. Por lo tanto, al abrir el DRS, abre muchísima superficie del alerón trasero y pasa mucho aire durante muchísimos metros, y esto hace que ganes mucho tiempo. No obstante, el circuito sigue siendo un circuito bastante complicado de adelantar. Y dicho esto, ahora pasamos a los mejores momentos del Gran Premio de España. Nos centraremos principalmente en el circuito de Barcelona, ya que España tiene una gran tradición en la Fórmula 1 y hemos tenido, por suerte, muchos circuitos y mucha historia en la Fórmula 1, pero sí es cierto que citaré algunos que no han pasado en el circuito de Barcelona, pero es que son realmente importantes en la Fórmula 1. Comencemos en 1991, cuando el circuito de Barcelona-Cataluña acogió su primer Gran Premio de su historia, y vimos una batalla épica entre Senna y Mansell. Probablemente es una de las imágenes más bonitas que hemos visto en la Fórmula 1. Y del 91 pasamos al 96, cuando Michael Schumacher ganó su primera carrera con el equipo Ferrari y dio un recital bajo la lluvia. Es probablemente una de las mejores carreras de Michael Schumacher. Un año después, el 97, hubo el famoso choque entre Villeneuve y Schumacher en el circuito de Jerez, en Andalucía. Volvemos al circuito de Barcelona, año 2006, cuando Fernando Alonso lo estaba ganando todo en la Fórmula 1 y había una afición brutal en España, y fueron unos años muy bonitos para España en la Fórmula 1, y eran unos años en los que el lunes no se hablaba de fútbol, sino de Fórmula 1, y Fernando Alonso consiguió que muchas personas se aficionaran a la Fórmula 1 gracias a sus éxitos. Y la victoria en 2006 fue uno de los puntos más importantes en la historia de España en la Fórmula 1, ya que Fernando Alonso consiguió su primera victoria en el Gran Premio de España, y era espectacular ver el circuito ese año. Estaba todo vendido, todo agotado, las gradas repletas, la marea azul estaba por todas las gradas, y es algo que realmente a mí me hubiera gustado vivir y estar allí ese día en el circuito. Si hay alguno de vosotros que ha estado en el circuito ese día, por favor dejadmelo en los comentarios, que me gustaría saber vuestra experiencia y cómo vivisteis ese Gran Premio. Y si habéis estado en otro Gran Premio de España, también dejádmelo, que la verdad es que me interesa mucho vuestra experiencia y vuestra opinión sobre el circuito y sobre ir a ver una carrera de Fórmula 1. Seguimos con Fernando Alonso, esta vez en el año 2011, una salida espectacular que adelantó a los dos Red Bull y se puso en cabeza. La victoria no pudo ser, pero la salida fue una de las mejores que hizo Fernando Alonso. Un año más tarde, 2012, y aquí llegamos a la victoria que nadie se esperaba, y todavía a día de hoy Williams no sabe cómo se produjo, la victoria de Pastor Maldonado a manos de un Williams. La verdad es que me alegro muchísimo por Pastor. En la clasificación acabó segundo, pero Lewis Hamilton lo descalificaron, que estaba en la pole, y Pastor Maldonado pasó a estar en la pole, y vimos una batalla espectacular entre Maldonado y Fernando Alonso, que el asturiano al final no pudo vencer al venezolano, y de esta manera Pastor Maldonado ganó una carrera de Fórmula 1 totalmente de manera imprevisible y que nadie se esperaba, y todo el mundo la verdad es que se alegró muchísimo. De hecho, Pastor Maldonado en el podcast oficial de la Fórmula 1 explicó que ese año pensó que la afición española iba a estar un poco molesta porque le había robado, por así decirlo, la victoria a Fernando Alonso, ya que habían estado peleando durante mucho tiempo. Pero la verdad dijo que se sorprendió, ya que recibió muchísimo apoyo y parecía que él fuese el piloto local. Y yo personalmente me acuerdo de ver esta carrera y me alegró un montón por Pastor, porque es una persona 10 y es un pilotazo. Es cierto que a veces cometía algunos errores, pero era un piloto muy rápido. 2012 Alonso no pudo ganar en el Gran Premio de España, pero sí lo hizo en el Gran Premio de Europa, el cual en esa época se disputaba en la ciudad de Valencia, por lo tanto era básicamente como ganar el Gran Premio de España. El Gran Premio de Europa de 2012 fue probablemente una de las mejores carreras que le hemos visto hacer a Fernando Alonso. Hizo una remontada espectacular en un circuito urbano y la verdad es que dio un recital a todo el mundo. Y en 2012 no pudo ser, pero 2013 sí llegó la segunda victoria de Fernando Alonso en el circuito de Barcelona. Y ahora vamos al año 2016, cómo no olvidarnos de esa carrera en el Gran Premio de España, el accidente que marcó una relación entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton que ya estaba bastante deteriorada, y esto fue la chispa que generó muchísima atención dentro del equipo Mercedes. Y estoy hablando del accidente que tuvieron los dos pilotos y que esa carrera fue ganada por Max Verstappen. De hecho, fue la primera victoria en la Fórmula 1 del holandés. Un año más tarde, 2017, vimos un adelantamiento y una batalla espectacular entre Sebastian Vettel y Lewis Hamilton. La verdad, uno de los mejores adelantamientos que recuerdo en los últimos años en la Fórmula 1. Y para acabar con el vídeo, vamos a hablar de las curiosidades del circuito de Montmeló. La primera es que se inauguró el 10 de septiembre del 91 y fue parte del proyecto olímpico que transformó la ciudad de Barcelona. Si os acordáis, al principio del vídeo hemos hablado de la Pujada a la Moraneta. Bien, esto se llama así porque allí hay una masía. Para los que no sabéis lo que es una masía es una casa rural típica en Cataluña. Y de hecho esa masía sigue estando ahí. Y ahí es donde están las oficinas del circuito. Y la última curiosidad es que el poste de la tabla de tiempos que está en la recta
principal se construyó al estilo Indianápolis, y esto, sumado a la monstruosa grada principal, forman una de las imágenes más bonitas que vemos en la Fórmula 1 de frente. Vemos el poste, la grada principal y las montañas al fondo y un circuito abarrotar de personas, y la verdad es que os animo mucho a ir a este circuito, ya que es una de esas carreras que invitan a ir, porque si no eres de Barcelona, estás al lado de la ciudad, puedes ir de carreras por la mañana y por la tarde ver la ciudad, gran comida, gran ambiente, y qué os voy a decir de Barcelona, una ciudad que sin duda invita a ir y a visitarla. Y si vais en Gran Premio de España, pues aún mejor, porque veréis todo el ambiente que tiene la ciudad. Dicho esto, estos vídeos de circuitos los mantendré siempre y cuando vea que siga habiendo apoyo, porque son muchos circuitos y son muchos vídeos y quiero asegurarme de que os gusta. Por lo tanto, dejad likes, comentarios, y ya sabéis, si tenéis dudas o sugerencias, dejadlas en un comentario. Si os gusta el canal, suscribiros aquí y activar la campanita, porque van a venir contenido de muchísima calidad y muy informativo para vosotros. Y si queréis ver otro vídeo, pues haced clic aquí. Ya sabéis, tenéis la guía en la descripción totalmente gratuita, y si queréis aprender más en cuanto a los motores en la Fórmula 1, tenemos el libro en Amazon, también tenéis el link en la descripción. Dicho esto, me despido, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.